Voy a viajar por el mundo para explorar sus secretos y maravillas. Es muy angosto. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Esta aventura por tierra y mar me llevará a lugares fascinantes. Esto es extraordinario. He obtenido un permiso especial para acceder a los tesoros más sorprendentes. Son algunas de las obras de arte más notables que han sobrevivido del mundo antiguo. Antiguos yacimientos, edificios fabulosos y gloriosas obras de arte. Voy en busca de esos tesoros que nos ayudan a explicar nuestra historia. Acompañadme. Vamos a descubrir cómo el pasado ha dado forma a nuestras vidas de hoy. He venido hasta aquí para conocer mejor la historia del antiguo reino de Jordania. Un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y un centro cultural durante milenios. Tendremos acceso a los secretos de una de las maravillas más espectaculares del mundo, Petra. Exploraremos una antigua ciudad conocida como la Pompeya de Oriente, el palacio en la cima de la montaña donde fue decapitado Juan el Bautista y las fortalezas de los caballeros cruzados. Vamos a indagar en el mosaico de civilizaciones que se asentaron aquí. Bienvenidos a Jordania. Tesoros ocultos con Bethany Hughes. Jordania. Jordania y su capital, Amán, han sido durante mucho tiempo un crisol de culturas, un lugar de encuentro en el que se mezclaron y florecieron diferentes ideas. Se ha descrito a Jordania como la cuna de la civilización. Su capital, Amán, es uno de los asentamientos continuamente habitados más antiguos del mundo, cuya historia se remonta a más de 4000 años atrás. Amán es una muestra del rico y variado pasado de Jordania. Mi primer tesoro está escondido en el desierto, a más de 240 kilómetros al sur de la capital. El Parque Arqueológico de Petra, una de las nuevas 7 maravillas del mundo, está a la altura de los yacimientos antiguos más emblemáticos del planeta. Ya he estado aquí antes, pero ahora vuelvo para explorar zonas que la mayoría de los visitantes no llegan a ver. Me acerco a Petra por una antigua calzada que conectaba a Arabia, Oriente Próximo, el Levante y Egipto. En la antigüedad, así es como miles y miles de personas habrían llegado hasta aquí. Y vengo por este camino porque quiero compartir con vosotros algunos de los tesoros secretos de Petra. Esta hermosa ciudad del siglo IV a.C. estaba en el corazón del antiguo reino de los nabateos. Los nabateos controlaban las lucrativas rutas comerciales que atravesaban este espectacular paisaje y eran los máximos representantes del poder en la región. Y aquí arriba, al final de una extenuante escalada, a más de 210 metros por encima del yacimiento principal, se esconde una pista espectacular sobre la historia de Petra. Nunca había subido hasta aquí. Pero esto es extraordinario. Se puede ver que este edificio llamado monasterio se excavó en la roca y todo este patio se despejó a mano. Tiene 47 metros de alto y 48 de ancho. Y no sabemos para qué se usó. No se sabe si era una tumba o si su cometido era albergar algún tipo de actividad cultural. Pero cuánto esfuerzo y cuánta belleza en la cima de esta montaña.
Lo llaman el monasterio, porque los beduinos descubrieron cruces inscritas en una de las paredes traseras. Los nabateos lo construyeron a mediados del siglo I de nuestra era. Es un auténtico mosaico de influencias arquitectónicas, con columnas griegas y una gran entrada de estilo mesopotámico. Tafik, un beduino local, me ayudará a acceder al interior. Esto parece interesante. Me acuerdo de él. ¿Tafik? Hola, ¡Hola! ¿qué tal? Muy bien. Me alegro de verte. Tafik estaba aquí la última vez que vine. ¿Cómo estás? Muy bien. Genial. No sé cómo voy a entrar. Ya está. Vale. Genial. Vaya, escuchad. Madre mía. Escuchad, ¿oís cómo suena? Vaya. Es precioso. Los colores son increíbles, ¿verdad? Son preciosos. Lo más frustrante es que no sabemos para qué usaban este recinto. Pudo ser una especie de iglesia, porque la resonancia es buena. Tiene una acústica increíble. Sí, Quizá utilizaban esto para algún tipo de ritual con música. sí, porque la voz tiene más... ¿Ves? Sí. Piensa en la cantidad de gente que ha estado aquí durante siglos y siglos. Nabateos. Los nabateos. A mí me hace muy feliz estar aquí, porque aquí es donde yo nací. Es donde me gusta estar. Cuando me voy 2 o 3 días, echo mucho de menos este lugar. Y tengo que volver enseguida. Esta es tu casa. Sí. Es un gran privilegio poder entrar aquí. Somos muy afortunados, muy afortunados. Muchas gracias. Gracias. Espero que vuelvas por aquí. Claro que sí. ¿Volverás? Volveré, desde luego. Si consigues que me dejen entrar aquí otra vez, volveré. Te lo aseguro. Gracias. A ti. Después de años viniendo a Petra, esta vez visitaré yacimientos más remotos que la gente no suele ver. La verdad es que esto es precioso, porque veo que hay alondras revoloteando al otro lado del camino, algunas cabras, y allí hay un burro. Es fantástico. Estar en esta parte del yacimiento es un poco como viajar en el tiempo. Petra se encuentra en las laderas de la cordillera de Shara, que proporcionaba a los nabateos agua de manantial, tierras fértiles y todas las materias primas necesarias para alimentar a su creciente imperio. Todo esto me parece alucinante, porque mires donde mires, ves tumbas talladas en la roca. Y eso que ahora estamos por lo menos a 6 kilómetros del centro del enclave. Están por todas partes. Y todavía vive gente en algunas de ellas. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Madre mía, mirad eso. ¡Qué panorámica de Petra! A medida que tus ojos se acostumbran al paisaje, empiezas a distinguir formas asombrosas. No sé si lo veis. Es una especie de bloque rectangular y el cuerpo de una serpiente enroscada con la cabeza en la parte superior. La verdad es que no sabemos exactamente para qué se usaba. La llaman la pirámide de la serpiente y es muy enigmática.
Los nabateos creían que las serpientes protegían las tumbas o que eran las guardianas de los altares. Y también que eran una especie de vehículo hacia el más allá, porque cuando una serpiente muda su piel, es casi como si renaciera. Así que es un misterio. Pero sea lo que sea, nos dice algo sobre la visión nabatea del mundo y lo crucial que era este paisaje para sus creencias. Pero en Petra no solo había templos y mausoleos espectaculares, también era una ciudad donde vivía gente. Podías demostrar lo rico que eras construyendo una villa tan ostentosa como esta, que dominaba el valle. Esta residencia privada del siglo I se encuentra fuera de las zonas más transitadas del enclave principal. Quiero enseñaros lo que hay aquí. Además, este lugar tenía su propia sauna y sala de vapor, como una especie de hamán turco, y estaba decorada a la última moda. Incluso se ha conservado parte de la pintura dorada que utilizaron. Con una decoración fastuosa y su propio baño privado, agua caliente y calefacción subterránea, la familia tenía todas sus necesidades cubiertas. Esto es genial. Esta es la parte de la villa dedicada a los negocios, porque sabemos que la gente que vivía en Petra ganaba dinero con el comercio, pero también con los productos locales, porque aquí había vides y olivos, así que probablemente en este lugar se producía vino o aceite de oliva. Y para quienes podían permitírselo, también la muerte podía ser lujosa. Los nabateos solían colocar sus tumbas en lugares prominentes y ostentosos. Me han dado permiso para entrar en una tumba cerrada al público, porque las pinturas murales de su interior son muy frágiles. El funeral se celebraba justo fuera de la tumba. La familia quemaba incienso, hacía ofrendas y compartía la comida. Sabemos que las mujeres nabateas a menudo encargaban y pagaban las tumbas y que ocupaban puestos prominentes dentro de la sociedad, lo cual es inusual en el mundo antiguo. Parece que la de los nabateos era una sociedad mucho más democrática. Por todas estas cosas, es importante conocer su historia y desentrañar sus secretos. Se trata de una civilización por la que merece la pena interesarse. Hay un último rincón secreto de Petra que quiero explorar. A 3 kilómetros del centro de la ciudad se encuentra el barrio poco visitado de Sik al-Barid. Esta es una parte del yacimiento a la que la gente no suele acceder. Se la conoce como la pequeña Petra y era como una especie de barrio próspero y centro neurálgico para los hombres de negocios del mundo antiguo. Esto era como un punto de encuentro oficial, el equivalente antiguo a un centro de visitantes. De modo que uno se registraba allí arriba y luego bajaba a dormir a esas cámaras. Algo así como un motel, habitaciones donde los comerciantes podían dormir. En el interior del desfiladero hay algo muy especial.
Esto puede parecer otra tumba, pero en realidad es algo completamente distinto. Aquí arriba, en la misma pared rocosa, tallaron una especie de salas de descanso exclusivas. Esta estancia es un biclinium, un comedor, y se puede ver que los hombres se colocaban en estos dos lados, hablaban de negocios y miraban a las estrellas. Así que, básicamente, era una habitación con vistas. Pero hay algo muy especial en este lugar, y además es único. Es tan frágil que está cerrado, y ni siquiera yo puedo acceder al interior. Fijaos en eso. Bajo el hollín, la grasa y la suciedad, hay unos frescos increíblemente delicados. Hay flores del desierto, parras y uvas, lo que sugiere un culto a Baco o Dionisio, el dios del éxtasis, los excesos y la bebida. Y hay pequeños cupidos tocando la flauta, que están conectados con Afrodita o Venus, la diosa del amor y el sexo. Así que se trata de un lugar al que se viene a comer, a beber y a divertirse. Es decir, a pasar un buen rato. Pero la calidad es extraordinaria. Han utilizado azul egipcio y óxido de plomo blanco. Incluso hay partes doradas y esmalte en el follaje. Sin duda, esto realmente es lo mejor de lo mejor. Me parece fascinante, porque los nabateos están rodeados de un paisaje de una belleza extraordinaria. Y sin embargo, deciden tomarse la molestia de enlucir, pintar y decorar sus tumbas, sus comedores y sus salones. Y creo que eso es un signo de el brío y la vivacidad de su cultura. Lo que más me gusta de Petra es que engloba tanto al mundo griego antiguo como al árabe. Petra es una maravilla que ha ido evolucionando a través del tiempo. Pero falta por excavar el 85% del yacimiento. Por tanto, aún esconde historias que podremos conocer en el futuro. A este tesoro le llaman la Pompeya de Oriente. Se encuentra en un verde valle fluvial al norte de Jordania. Es la preciosa Jerash. A unos 160 kilómetros de Petra se encuentra Jerash, una de las ciudades greco-romanas mejor conservadas del mundo. Esta ciudad es un tesoro, pero también es un recordatorio de que las civilizaciones tienen su momento de ascenso y de caída. Atraídos por la fertilidad del valle, los seres humanos se asentaron aquí hace más de 9.000 años. Fueron los romanos quienes dejaron la mayor huella en la ciudad a partir del siglo I. Entonces Jerash tenía una población de 20.000 habitantes, superior a la de Pompeya. Mientras los romanos se abrían paso para convertirse en una de las potencias imperiales más poderosas que el mundo haya conocido, su general Pompeyo avanzó hacia el este y conquistó la antigua Siria y una de sus grandes ciudades, Jerash. La ciudad prosperó y se convirtió en un puesto de avanzada clave para los romanos en la antigua Arabia. Jerash tiene todo lo que cabe esperar de una ciudad de la época romana. Hay un hermoso teatro, un magnífico templo a Zeus, baños, un foro impresionante. Y luego, como a los romanos les encantaba el dinero, una zona enorme dedicada al comercio y las compras.
Jerash era un centro vital para los romanos, conectado con todos los rincones de su vasto imperio, que llegó a abarcar una quinta parte del globo. Esta es la calle principal, o Cardo, que literalmente significa centro o corazón palpitante. Y en su día habría mucho tráfico. Aún se distinguen los surcos de las ruedas de los carros en la calzada. Aquí se escucharía hablar unos 5 idiomas, porque la ciudad estaba conectada con una red de calzadas que unía Petra con Damasco, con lo que hoy es Irak, con los puertos de Tiro y Jaffa, y con el Mediterráneo occidental. El extenso foro ovalado, uno de los mejor conservados de la arquitectura romana fuera de Italia, desemboca directamente en el Cardo. Y además, la ciudad contaba no con uno, sino con 2 teatros. Los ciudadanos de Jerash disfrutaban de su riqueza y no ocultaban el hecho de que derrochaban su dinero. Y eso lo vemos en esta inscripción, que nos dice que los hombres de esta ciudad ayudaron a pagar la construcción de este teatro. Y la pista es esta palabra que vemos aquí, el vocablo griego antiguo para dracma, que era la moneda que se usaba en ese momento. Todo esto estaba perfectamente organizado, porque cada asiento tenía una marca. Por tanto, aquí vemos la letra alfa, que es como nuestra A, beta, nuestra B, gamma, que es el equivalente de nuestra G, delta y luego epsilon, que es nuestra E. Y estas marcas están por todo el teatro, en cada uno de los 3.000 asientos. Al contar con algunas de las tierras más fértiles de la región y con agua dulce durante todo el año, la deidad patrona de la ciudad simboliza la abundancia de la naturaleza. Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza, era la patrona de Jerash. Su santuario se concibió para ser el más grande del mundo romano, con una extensión que rondaba los 500 metros de un extremo al otro. Pero nunca llegó a concluirse, y lo sabemos porque no hay evidencia alguna de que hubiera un techo que coronara la parte superior del templo. En otros lugares, las calzadas se detienen a mitad de camino. Parece que a los romanos se les acabó el tiempo o el dinero para cumplir sus ambiciones. En estas ruinas es posible identificar a simple vista el transcurso del tiempo. Los primeros cimientos helenísticos dan paso a una ciudad romana de primer orden. Roma evoluciona hacia el imperio bizantino cristiano, que rápidamente deja paso a la nueva superpotencia de la región, el Islam. Todas estas civilizaciones nos siguen hablando a través de los tesoros que dejaron tras de sí. Sobrevivió a guerras, plagas y cambios de régimen, pero al final fue un desastre natural el que asestó el golpe mortal a Jerash. El 18 de enero del año 749, a las 10 de la mañana, un terremoto devastador sacudió la ciudad. Fue uno de los mayores seísmos de la Edad Media y fue tal su virulencia que provocó tsunamis en todo el Mediterráneo. Los últimos descubrimientos arqueológicos están revelando nuevas pistas sobre la catástrofe. El profesor Achim Lichtenberger es el director de las excavaciones. Esta parte del yacimiento es extraordinaria, aunque me resulta difícil interpretar lo que veo. Dime, ¿dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Lo que estás viendo es el derrumbe de las paredes de las casas que resultaron dañadas durante el terremoto. Parece que fue un terremoto devastador. Sí, fue un auténtico cataclismo. El terremoto destruyó la ciudad. La reconstrucción era inviable y quedó prácticamente abandonada. La vida urbana llegó a su fin, así que el terremoto fue el fin de la ciudad de Jerash. Una terrible ironía, porque una de las razones de su riqueza era los dones que le brindaba esta tierra. Se beneficiaba del comercio de especias y del acceso al mar gracias a la fertilidad de este valle. Y precisamente fue el poder de la naturaleza la causa de su destrucción. Sí.
¿Qué descubristeis en las excavaciones? Justo en el lugar en el que estamos, hallamos el esqueleto de una niña y era evidente que estaba intentando escapar de la casa. Sí, estos son los huesos. Como puedes ver, se conservan partes del cráneo y partes de los huesos largos. Pero tanto los huesos como el cráneo están muy fragmentados a causa del derrumbe. La niña se encontraba casi fuera de la casa cuando las paredes se desplomaron sobre ella, causándole la muerte. Y nadie volvió para darle sepultura. Eso nos indica el grado de devastación del terremoto. ¿Qué edad tenía? Tendría unos 10 años, pero la discrepancia de edad entre la dentadura y los huesos es de unos 2 años, lo que indica que sufría malnutrición, enfermedades y periodos de estrés. Era una niña pequeña. Es horrible pensar en ello. Sí, así es. Y lo más trágico es que tenemos montones de objetos bien conservados. El terremoto lo conservó todo. Hemos encontrado vasos y botellas de cristal en perfecto estado, sin una sola grieta. Eso es terrible. Los objetos de cristal sobrevivieron, pero la niña quedó aplastada a causa del terremoto. Vaya. Como bien ha señalado, sus enseres se conservaron, pero a ellos los destruyó. Hasta el momento, Achim y su equipo solo han excavado una pequeña parte del yacimiento. Los trabajos arqueológicos en curso revelan una imagen única de la vida de esta ciudad y de aquella tragedia. Jordania tiene conexiones profundas con 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El siguiente tesoro que vamos a descubrir ha sobrevivido al paso del tiempo y sitúa a Jordania en el corazón de este entorno bíblico. Además, nos da una pista para explorar los paisajes jordanos. Esta es la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en la ciudad de Madaba, al sur de Amán. Fue construida a finales del siglo XIX sobre los cimientos de una iglesia bizantina mucho más antigua, cuyo origen se remonta al siglo VI. Pero no es la iglesia de Madaba lo que he venido a ver, sino algo más emocionante. Lo que tenemos aquí es el mapa más antiguo que existe de Tierra Santa, y está ahí debajo. Durante siglos, el mosaico sobrevivió milagrosamente a la demolición, los incendios y el abandono. El mapa no está orientado como cabría esperar de norte a sur, sino que mira hacia el este. Aquí están los afluentes del delta del Nilo y a este lado, el Mar Muerto. Se conservan 157 leyendas escritas en griego, que describen lugares e historias de la Biblia. Están rodeadas de representaciones del mundo natural y escenas de la vida cotidiana. Aquí, en el Mar Muerto, los pescadores tienen las caras y los cuerpos tapados con mosaicos de la época iconoclasta, porque la representación de imágenes de seres vivos estaba prohibida. Pero el detalle sigue siendo increíble. Esta gran ciudad es Jerusalén. Y esta es la iglesia de Theotokos, la iglesia de María, la Madre de Dios. Sabemos que se terminó en el año 543 y no hay imágenes de edificios posteriores hasta el año 570, lo que nos proporciona una fecha muy precisa de la creación de esta maravillosa obra. Esta vasta alfombra de piedra estaba formada por 2,5 millones de diminutas teselas de mosaico. Este es el río Jordán, que aparece repleto de peces para mostrar que está lleno de vida y amor. Porque aquí abajo, no sé si podéis verlo, dice Betabara, que es lo que hoy conocemos como Betania. Y Betania, más allá del Jordán, es el lugar donde fue bautizado Jesús. Siguiendo la ruta del río, a 1 hora en coche al oeste de Madaba, en la frontera con Israel, hay un lugar donde la historia bíblica cobra vida.
Este es el célebre río Jordán, representado con tanta belleza en el mapa de Madaba hace más de 1400 años. Fue aquí donde Juan el Bautista ejerció su misión y donde Jesús, a los 30 años, comenzó su ministerio tras ser bautizado con las aguas sagradas. Poco después de que el cristianismo llegara a ser la religión oficial del Imperio Romano, esta zona, conocida como Betania, se convirtió en lugar de peregrinación y surgieron multitud de iglesias para atender a los fieles. A pocos kilómetros se encuentra el Mar Muerto, que también aparece en el mapa de Madaba y en la Biblia. A lo largo de las orillas del Mar Muerto y tierra adentro, Juan el Bautista predicaba sus ideas radicales a la gente, animando a sus seguidores a purificar su cuerpo y su alma. El Mar Muerto, técnicamente un lago, es una maravilla natural extraordinaria. Su superficie se encuentra a más de 430 metros por debajo del nivel del mar, lo que convierte sus orillas en la zona árida más baja de la Tierra. Con un nivel de salinidad casi 10 veces superior al del agua de cualquier otro mar, apenas hay vida aquí. Pero por sorprendente que parezca, este lago estéril encierra muchas riquezas y es uno de los balnearios más antiguos del mundo. A menudo los relatos, mitos y leyendas surgen en lugares que tienen un significado histórico o real. Y el Mar Muerto no es una excepción. Además de ser único desde el punto de vista ecológico, en él se obtiene algo llamado betún, una sustancia viscosa de color negro que emerge a la superficie en las islas. Y en el mundo antiguo era tan apreciado como el oro. Los nabateos comerciaban con el betún entre continentes. Y la palabra antigua original para designar el betún era mumilla. Se decía que en la momificación se usaba mumilla, y por esa razón a los difuntos embalsamados egipcios los llamamos momias. Las fuentes termales de Calirroe, conocidas por sus beneficios terapéuticos, también están representadas en el mapa de Madaba. Según el antiguo historiador Josefo, Herodes el Grande vino aquí para tratar sus dolencias. Josefo nos cuenta que, aunque Herodes padecía numerosos trastornos, aún tenía deseos de vivir y esperaba recuperarse. Así que vino al Jordán e hizo uso de los baños termales de Calirroe, que son lo suficientemente dulces como para poderse beber. Pero no fueron solo las aguas termales las que atrajeron a Herodes a esta zona del Jordán. La situación estratégica e inmejorable de esta colina es incuestionable. Y aquí, el Maqueronte, fue donde Herodes el Grande levantó su fortaleza. Situado en un alto mirador rocoso, a 1100 metros de altitud sobre el Mar Muerto, este era el enclave perfecto para que Herodes el Grande construyera su palacio. Se llamaba Maqueronte, probablemente derivado del griego Májaira, que significa espada. La fortaleza está protegida por todos sus flancos por grandes barrancos, lo que garantiza su seguridad y dificulta enormemente el acceso. En el centro de la colina, Herodes construyó un palacio magnífico por su tamaño y belleza. Los romanos describen este lugar como la fortificación más sólida de Judea y un bastión de tesoros. Sabemos que si atacaban la fortaleza, Herodes podía enviar señales de humo a Jerusalén, lo que hoy es Israel, a Masada, en el sur, y más lejos, a sus otras fortalezas situadas al este. Los arqueólogos que trabajan aquí han identificado todo tipo de estructuras que Herodes mandó construir. Un jardín, un baño de estilo romano, un triclinio muy elegante, un comedor,
Y hace muy poco, justo aquí, descubrieron que este era el sitio donde el rey tenía su trono. Aunque la construcción de Maqueronte se la debemos a Herodes el Grande, fue su hijo, Herodes Antipas, quien dio notoriedad a este lugar. Juan el Bautista desaprobaba totalmente el matrimonio del rey Herodes Antipas con su cuñada, Herodías. De modo que Herodes lo encarceló en Maqueronte. Pero la sed de venganza de Herodías aún no se había aplacado. Mientras Herodes celebraba su cumpleaños con un gran banquete, la hija adolescente de Herodías, Salomé, bailó para los invitados. Herodes estaba tan fascinado que prometió bajo juramento darle a la muchacha lo que pidiera. Salomé, incitada por su madre, dijo: «Dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Herodes estaba horrorizado. No deseaba hacer algo así, pero tampoco quería faltar a su palabra delante de todas las personas presentes. Así que envió a unos verdugos a decapitar a Juan. Y después entregaron a la joven su cabeza sangrante en una bandeja. ¿No es extraordinario pensar que una de esas historias que tantos hemos oído durante nuestra infancia tuvo lugar aquí mismo? Historias como estas se suceden en este espectacular paisaje. En la Jordania bíblica hay monumentos extraordinarios y es el escenario de sucesos históricos y fábulas morales que han perdurado durante siglos y son apreciados por multitud de religiones. Esta es la cuna de algunas de las historias más grandiosas de nuestro mundo. Historias escritas tanto en las obras creadas por el hombre como en el propio paisaje. En cambio, hay un monumento que nos remite a una época terrible, cuando entre las grandes religiones del cristianismo y el islam reinaba el odio. Mi siguiente tesoro es un recordatorio de lo que ocurre cuando fuerzas externas se enredan en territorios que no les pertenecen. Ha permanecido en pie durante miles de años, como testimonio de una época en la que el Islam y el cristianismo entraron en guerra. Este es el castillo de Shobak, construido por Balduino I, rey de Jerusalén en 1115, el primero de muchos castillos cruzados que se levantaron en la región. Procede de una época en la que el occidente cristiano se vio empujado a luchar por el control de lo que se llamaba Tierra Santa, en una especie de guerrillas religiosas cuyas implicaciones aún perduran en nuestros días. El castillo de Shobak está situado en las colinas del desierto, a 30 kilómetros al norte de Petra. En la fortaleza se enfrentaron dos de los guerreros más célebres de la época. Reinaldo de Chatillon era un caballero cruzado que controlaba este castillo y que se hizo célebre por su crueldad. Se decía que cuando un hombre le debía dinero, lo desnudaba, lo cubría de miel y le obligaba a pasar un día al sol antes de encarcelarlo. Aventurero despiadado y siempre escaso de dinero, Reinaldo era conocido como el caballero ladrón, incluso por los cruzados. Ni el honor ni los principios de la caballería parecían importarle. Su única ambición era el oro. Desde aquí, los cruzados podían lanzar campañas militares en Tierra Santa.
Podían grabar y saquear las caravanas de camellos que conectaban Arabia con la ruta de la seda. Y podían atacar a los peregrinos en su viaje a la Meca. Shobak también era un próspero centro agrícola de la región. Antaño, este lugar era un territorio fértil, con abundantes viñedos y olivares. Pero las tropelías que Reinaldo cometía en estas tierras enfurecieron a Saladino, el gran caudillo musulmán. Saladino, sultán de Egipto y combatiente legendario, estaba decidido a tomar Shobak. Estaba harto de los constantes ataques a las caravanas de camellos y quería expulsar a los cruzados de estas tierras. Y lo intentó una y otra vez, pero sin éxito. En el año 1187, Saladino organizó una invasión a gran escala y sitió Shobak. Los cruzados resistieron más de 18 meses, gracias a que tenían acceso a un manantial de agua oculto y a su asombroso arsenal. Fijaos en la cantidad de munición que aún queda aquí. Basta con contemplar todo esto para comprender la razón por la que se construyeron todos estos castillos. Reinaldo resistía en Shobak y, frustrado, Saladino dirigió su atención a otra de sus fortalezas en la región, el castillo de Karak, a unos 145 kilómetros al norte de Shobak. Esto es Karak. Aquí se levantaba una fortaleza desde los tiempos bíblicos y este es uno de los castillos más grandes del levante mediterráneo. Nada más poner un pie en él, entiendes por qué las fuentes árabes decían que era un bastión inexpugnable. El castillo del cruzado Reinaldo se alzaba sobre los cimientos que dejaron los anteriores gobernantes de la región. Una de las cosas que más me gustan de este lugar es que, si te fijas en la mampostería, se ve que reutilizaron piedras de las enormes estructuras nabateas. Otro recordatorio de la conexión y la continuidad de las culturas en esta región a lo largo del tiempo. La aparente invencibilidad de sus castillos envalentonó a Reinaldo para contraatacar a Saladino. Esta vasta sala posiblemente servía de zona habitable para los hombres de Reinaldo y sus caballos, y de refugio contra los proyectiles de las máquinas de asedio de Saladino. Reinaldo continuó con sus viles actos. Avanzó hacia las ciudades santas de la Meca y Medina a través del Mar Rojo. Cuentan que metía las cabezas de sus enemigos en cajas de madera y las arrojaba desde las almenas para que se rompieran todos los huesos al caer. Las fuentes árabes de la época decían que ese tipo de actos contaminaban su tierra. En contraste con el cruzado Reinaldo, se admiraba a Saladino por su carácter noble y caballeroso, incluso en el fragor de la batalla. Cuentan que cuando el hijastro y heredero de Reinaldo iba a desposarse, Saladino urdió un astuto plan. Acampó con un enorme ejército en estas llanuras, junto con 7 catapultas de asedio. Pero la esposa de Reinaldo le envió algunos manjares, rogándole que no perturbara la celebración. Entonces, y estoy segura de que se trata de una licencia dramática, dicen que Saladino accedió a dejar a los tortolitos a solas en su habitación y desplazó su ejército para que atacaran otra parte del castillo. Aunque Karak resistió el asedio, en otras zonas el ejército de Saladino estaba expulsando a los cruzados. Reinaldo se vio obligado a pactar una tregua. Pero una vez más, el desaprensivo Reinaldo faltó a su palabra y atacó una caravana, apoderándose del botín y encarcelando a los mercaderes. La suerte de Reinaldo no podía durar eternamente. En el año 1187, Saladino derrotó a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Jatín. Los cruzados rindieron la región y Reinaldo fue capturado. Saladino mandó llevar a Reinaldo a su tienda. Y cuando el cristiano se negó a convertirse al Islam,
Saladino lo decapitó. Poco después, Saladino tomó los castillos de Karak y Shobak. Las cruzadas continuaron durante siglos, lo que ofrecía ciertas oportunidades a quienes ostentaban el poder, ya que había una creciente demanda de suministros, armas y artículos de lujo. Occidente se benefició con la importación de nuevos estilos arquitectónicos, nuevas tecnologías o nuevos métodos matemáticos. Sin embargo, para la mayoría de la población, las cruzadas trajeron un catálogo de sufrimiento. Las repercusiones de las cruzadas nos enseñan algo que es tan válido hoy como lo fue entonces. Los castillos de los cruzados en Jordania son un ejemplo de tenacidad, pero resultan aterradores, en cierto modo, ya que no se trata de ciudadelas cargadas de romanticismo. Representan el dominio y el control medievales. Jordania es una maravilla, en parte porque es la cuna o el escenario de tantas historias y creencias compartidas. De la Jordania bíblica a la Jerash romana, de los secretos y las glorias de la Petra Nabatea a los horrores de las cruzadas. Estos tesoros nos recuerdan hasta qué punto estamos todos conectados a través del tiempo. Y aunque no deberíamos vivir en el pasado, seríamos unos necios si no admitiéramos que convivimos con él.